Muy bien. Muy buenos días a todos. Para CAF es parte de su misión poder apoyar este tipo de eventos donde se intercambia sobre los desafíos de política para la región, y desde la Dirección de Investigaciones Económicas que integro está en nuestro rol hacer nuestra contribución también desde los productos de conocimiento que generamos. Lo que voy a estar compartiendo con ustedes hoy es parte de lo que han sido algunos de nuestros reportes de economía y desarrollo, que es nuestra publicación más importante en CAF, nuestra publicación flagship de bandera. En particular, dos reportes recientes: nuestro reporte de 2018 sobre instituciones justamente para la productividad, del cual fui autor en temas de laborales, y también nuestro reporte 2020, que se enfocó en temas de sistemas de pensiones y salud ante el envejecimiento. Ustedes a la tarde van a estar presenciando lo que es la presentación de nuestro último reporte, el reporte 2022, y también vamos a tener algunas copias físicas, tanto del reporte 2022 como del reporte 2020, para aquellos que estén interesados se puedan llevar el libro para mirarlo más en detalle. Por supuesto, como ya han adelantado varios, hablar de protección social en Latinoamérica y en los mercados laborales es hablar de informalidad, ¿no? Eso corre para toda Latinoamérica, pero especialmente en el caso de Paraguay, ¿no? Hablamos de una informalidad excesiva, en el sentido de que la mayoría de los países de Latinoamérica tienen un nivel de informalidad que están por encima de lo que son países comparables en términos de PIB per cápita, ¿sí? En el caso de Paraguay, uno puede comparar con los países de PIB per cápita más cercanos, allí Perú, Colombia. Este gráfico que muestra la proporción de asalariados que no contribuyen a la seguridad social muestra que Paraguay está unos 10 puntos por encima, pero hay otros países incluso de la región que tienen más problemas, como es el caso de México, que puede tener 40 puntos más de informalidad en asalariados que el caso de un país similar en PIB per cápita como es Brasil. No, entonces, la informalidad es un problema. ¿Por qué? Porque priva a muchos trabajadores de los beneficios de la protección social, priva a los estados, a las sociedades de recursos de recaudación que pueden usar para la protección social, y además tiene consecuencias adversas en la productividad, y eso lo discutíamos en nuestro reporte de 2018. ¿Sí? Empresas informales, trabajadores informales son trabajadores y empresas que no tienen acceso a los intercambios de insumos y productos con otras empresas formales, al sistema financiero, a las políticas productivas, a las políticas de empleo que se pueden hacer del Estado. Entonces, acá hay un desafío realmente de primer orden en términos de desarrollo, y es importante pensar el problema de la informalidad como un área en la que hay mucho por hacer, ¿sí? Que no es un destino predeterminado de los países, que así somos y así quedamos, ¿no? De alguna forma el gráfico nos muestra algo de esto, ¿sí? Algo debe tener distinto México de Brasil para tener 40 puntos más de informalidad en asalariados, ¿no? No se explica solamente por su diferencia de PIB per cápita. Juegan las instituciones, ¿no? Y entonces allí hay para actuar, para pensar, para ver cómo tenemos que diseñar mejores instituciones en términos de los costos y los beneficios de la informalidad, que al final del día ese es el marco que tenemos los economistas y sobre el que tenemos buena evidencia que nos sirve para pensar los determinantes de la informalidad, ¿sí? Cuando pensamos en los costos de la formalidad, lo primero que nos viene a la mente, por supuesto, es los aportes sobre el salario, ¿no? Acá es un dato de la OCDE que computa todos los aportes sobre el salario, ¿no? Que hacen el costo de la formalidad. No solo los aportes pensionales, pero también de salud, otros aportes que puede haber también, como los hay en el caso paraguayo. Y allí vemos que Paraguay se ubica en una mitad de tabla de la región. No parece que tener aportes demasiado altos ni demasiado bajos en términos de estos costos, pero hay un tema que está muy bien establecido también, y estos son todos datos de nuestro reporte de 2018. ¿Qué pasa? Estos aportes se computan sobre un salario, y cuando los puestos de trabajo son de baja productividad, si existe un salario mínimo que es muy alto, estamos hablando de que el aporte que se quiera hacer sobre la productividad de ese puesto va a ser mucho más
en porcentaje de lo que está marcando nuestro gráfico de la izquierda. ¿Sí? Entonces, este es un gráfico que tiene unos años, es de nuestro reporte de 2018, pero habla de una realidad que existía en Paraguay de un salario mínimo muy alto que hace que los costos de la formalidad sean particularmente severos para los trabajadores en los puestos menos productivos, ¿no? Y entonces aquí nadie está hablando de que haya que bajar el salario mínimo, ni en términos nominales, ni en términos tampoco de poder de compra, pero sí, en la medida que Paraguay pueda continuar como lo ha venido haciendo, con un proceso virtuoso de crecimiento del PIB per cápita, bueno, es bueno que ese salario mínimo en relación al salario promedio se vaya de a poco desinflando, y eso se puede hacer en la medida que el salario mínimo mantenga su poder de compra en términos de la inflación, digamos. Entonces, esto por el lado de cuáles son los costos sobre el salario de aportes para los asalariados, ¿no? Pero hay una historia que es muy importante, que no he mencionado todavía, que es que, por supuesto, la formalidad no es solo un problema de asalariados, ¿no? Y está el tema de los cuentapropistas. ¿Te parece ahí? Ah, me fui para el otro lado. Ahí, ese recuadrito ahí. ¿Qué pasa? Y esto es una realidad muy frecuente en la región. Entre los trabajadores por cuenta propia, la proporción de trabajadores que no hacen aportes a la contribución social es muy alta en todos los países de la región, pero no en todos los países se da que no exista la obligación de esos trabajadores de hacer aporte, ¿no? Y eso es una realidad que sí se tiene en Paraguay, pero como digo ahí, en 7 de 10 países de la región que estuvimos evaluando, existe el aporte obligatorio, ¿no? Entonces es un tema a pensar, y por supuesto no es solo la obligación, sino también que haya un diseño institucional que permita hacer un aporte que sea consistente con las posibilidades de pago de estos trabajadores. Y aquí en el CONOSUR tenemos varios casos de sistemas simplificados de aporte que no son la panacea y que requieren un diseño muy meticuloso, muy minucioso, como podemos hablar de sistemas simples en Brasil o los monotributos en Uruguay y Argentina. Sabemos que en Paraguay se están discutiendo estos temas con apoyo importante de algunos trabajos que se ha hecho en colaboración con la OIT, pero aquí hay un camino a explorar, ¿no? El cuentapropismo. No solo, como decía antes, porque esto son muchos trabajadores que están sin beneficio, sino también vuelvo al tema de la productividad, ¿sí? Cuando uno le dice al trabajo por cuenta propia, usted no tiene que pagar nada, y al trabajo asalariado, usted tiene que pagar mucho, ahí se crea un problema de incentivo. Estamos incentivando el trabajo en la pequeña empresa, la baja productividad, básicamente. Entonces ahí hay un problema importante a tratar de equilibrar. Si esto no es sencillo, no es obvio y sencillo como se hace, pero se puede hacer y hay experiencias para aprender y para mejorar en este sentido. Y el otro tema que quiero comentar sobre el tema de los costos de la formalidad es la diferencia entre las reglas y hacer cumplir las reglas. ¿Sí? Aquí tenemos un gráfico que en el eje horizontal mide cuán costoso es despedir a un trabajador, ¿sí? Que es también una medida que computa la OCDE, y en el eje vertical, cuántas inspecciones laborales se hacen por año cada 10.000 trabajadores. ¿Sí? En el gráfico a la derecha uno ve que en los países de la OCDE, los países que más regulan el despido, más le hacen enforcement, digamos, más visitas hay. Uno puede pensar que eso hay una cuestión coherente, ¿sí? Voy a regular más esto, lo voy a hacer cumplir. Ahora, en América Latina hay de todo un poco, ¿no? Hay países que regulan mucho, pero hacen poco enforcement, hay mezclas, ¿sí? Y allí, el caso de Paraguay aparece como los países que menos visitas hacen, ¿no? Y por supuesto que esto hace a los costos también de la formalidad, ¿verdad? Entonces es un tema también, está bastante claro en una literatura académica reciente, con los trabajos de Gabriel Ulicea para Brasil, que el enforcement, hacer esfuerzo en que se cumpla la regla, en que las empresas tengan en situación formal a sus asalariados, eso también paga en términos de formalidad y en términos incluso de productividad. Paso a tema pensiones. Nosotros hicimos nuestro reporte 2020 básicamente motivado por este gráfico. Estamos en una región joven, Paraguay particularmente es muy joven, pero esto no va a ser para siempre, ¿no? Y en 30 y 50 años tenemos que pensar en sociedades que van a estar mucho más envejecidas, y eso va a ejercer una presión sobre las cuentas públicas
y hay que preverlo ya desde hoy, porque después las reformas pensionales llevan tiempo, no se pueden hacer de un día para otro y sus efectos no se pueden hacer cumplir de un día para otro. Entonces, este envejecimiento hay que tenerlo en mente. Como Paraguay, como tiene una población muy joven todavía, gasta poco en salud y en pensiones, esto es lo que vemos en el gráfico, pero también el gráfico muestra que cuando los países envejecen, el gráfico en pensiones sube, ¿sí? Y déjenme repasar brevemente cómo está Paraguay en términos de las dos dimensiones clave para evaluar si el sistema de pensiones está cumpliendo su función. La primera es la cobertura, ¿sí? ¿Cuántos adultos mayores reciben una jubilación o pensión? De nuevo acá, Paraguay a mitad de tabla en la región, con una particularidad. Las jubilaciones son predominantemente no contributivas, ¿sí? Y esto, por supuesto, es la contracara de lo que vimos antes. Con tanta informalidad, difícil que haya muchas pensiones contributivas. Y la otra gran dimensión para evaluar si las pensiones están cumpliendo su rol es la suficiencia, ¿sí? Aquí tenemos un gráfico que muestra el programa no contributivo de cada país de la región si paga suficiente. En las barras azules, si paga suficiente en términos de una línea de pobreza absoluta. Sí, de allí Paraguay aparece bastante bien también, por encima de la línea de pobreza, más o menos unas 2 veces, pero aún mejor todavía aparece Paraguay en el puntito negro, que lo que indica es el monto de esa pensión no contributiva como proporción del PIB per cápita del país. Entonces, el monto es razonable, el programa de pensiones no contributivas paraguayo es muy amplio y está bien focalizado, y después si uno mira las tasas de pobreza en adultos mayores, la combinación de estas dos cosas hace que la pobreza en los adultos mayores de Paraguay sea incluso menor que países de PIB per cápita similar. Entonces, ese objetivo parece estar bastante encaminado en el caso paraguayo. El tema está en el lado contributivo, ¿no? Esto es la tasa de reemplazo, si uno la mira en una encuesta de hogares, pero esto lo puede ver de distintas maneras y es clarísimo. Paraguay, para esos pocos que llegan a alcanzar una jubilación contributiva, el Estado le está haciendo a esos trabajadores una transferencia enorme, ¿sí? Ahí hay cálculos también de trabajo reciente de la OIT. Estos jubilados reciben 2, 3, 4 veces más de lo que aportaron, ¿sí? Entonces estamos hablando de un sistema contributivo que es enormemente desequilibrado en términos actuariales, y esto uno lo puede pagar hoy porque tiene 10% de pensión contributiva y porque la población es joven, pero hacia futuro esto es una bomba de tiempo que hay que ajustar. Y quiero cerrar con alguna discusión de lineamientos de política dado este diagnóstico de sistema de pensiones, ¿sí? Estos lineamientos están alimentados por la discusión de nuestro reporte 2020, pero también por un proceso que hemos acompañado muy de cerca desde CAF, apoyando, que es el proceso de reforma de las jubilaciones recientes también en Uruguay, del cual hemos acompañado todo el proceso, y hay varias cosas de acá que se aplican a ese caso. Entonces, 3 grandes ideas para pensar, muy rápido porque estamos con poco tiempo. El sistema paraguayo contributivo es enormemente fragmentado, hay muchas cajas con reglas distintas, algunas muy generosas. Esto supone problemas de equidad, problemas de eficiencia. Hay que trabajar unificando, con una supervisión única, técnica, unificada. Hay que ver cómo se incluyen los cuentapropistas en ese sistema, que hoy están totalmente por fuera. Entonces, avanzar hacia un sistema único, inclusivo. Y vamos a ver que ese sistema tiene que ser, por supuesto, como dije antes, sostenible financieramente hacia futuro, y en eso van también las otras 2 ideas. Esta idea de los 3 pilares, ¿no? Que es un poco lo que tiene hace muchos años Chile, y ahí estuvo el ministro Marcel que tuvo que ver en esto, y lo que aprobó recién hace pocas semanas el Parlamento de Uruguay. 3 pilares. Por un lado, un pilar solidario financiado con impuestos, que incluye a lo que es ya la pensión no contributiva que existe hoy, pero también incluye un diseño de tipo impuesto negativo a la renta, en el cual el subsidio va disminuyendo a medida que el trabajador, que la jubilación contributiva es mayor. Y esto es importante, este diseño, para que no se cree tanta distancia en términos de incentivo entre el componente no contributivo y el contributivo, porque eso genera incentivos también a la informalidad. Un segundo pilar es el más tradicional, contributivo obligatorio. Esto tiene que ser bastante
actuarialmente equilibrado, y ahí vamos a ir a las reformas paramétricas. Y por último, un complemento ya más voluntario de capitalización que en la práctica abarca a poca gente. Por último, reformas paramétricas. Cuando uno analiza los parámetros del sistema principal paraguayo, ve una edad mínima muy baja. Si uno tiene años suficientes, se puede jubilar con 55 años, en algunos sistemas no existe mínimo. Y esto, entonces, es bueno aumentarlo y también, idealmente, indexarlo a la evolución de la edad mínima futura. La tasa de reemplazo es súper generosa. También allí hay que hacer ajustes, no solo en la tasa nominal, sino también en los años que se computan para calcular la jubilación. Eso también, cuántos años se computa, también tiene implicancias fuertes en términos de incentivos a la formalidad. Y por último, lo coloco más con signo de pregunta, el tema de los años de aporte, porque Paraguay ya ha flexibilizado, ya se ha movido, existe la posibilidad de con 65 años tener menos años de aporte, ha ido en el buen sentido. Esto es un tema en que la región ha aprendido mucho, pero todavía los estudios que hay indican que incluso con esa flexibilización hay muchos que no llegan, ¿no? Entonces, cuando tenemos la mayoría de los trabajadores que no van a llegar a la pensión contributiva con sus años, ¿para qué contribuir, no? ¿Para qué me voy a formalizar? De nuevo, esto no es soplar y hacer botella, decimos en Uruguay, no sé si se dice acá también, ¿no? No es sencillo, porque son muchas partes que hay que poner juntas, pero existe el conocimiento técnico y la disposición también de los distintos multilaterales para acompañar estos procesos. Existe de la OIT, del fondo, desde CAF también nos sumamos a apoyar para poder hacer estos ajustes para que estos sistemas de pensiones sean sostenibles, sigan cumpliendo una función de que no haya pobreza entre los adultos mayores y no sean una traba para esa necesaria disminución de la informalidad. Muchas gracias.